¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y tenemos este gran dilema de fines de 2024. ¿Qué iPhone conviene comprar? Recientemente se presentó la nueva línea del 16, pero tal vez merece la pena que inviertas en una unidad de este año, que esperes al año que viene o que consideres otras alternativas. Por lo tanto, en este episodio vamos a analizar a fondo todas las posibilidades de compra que tenés en este fin y cierre de 2024. Comencemos. Por un lado podemos decir que este 2024 está bien difícil porque se presentan muchas opciones, o tal vez podemos, bajo el mismo axioma, analizarlo como que está muy fácil. La línea actual 2024, es decir, los iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max, presentan un salto evolutivo que no fue tan grande en la serie Pro, pero que fue bastante significativo en la línea de entrada. Por lo tanto, es un año muy especial y merece que lo analicemos en relación de las expectativas que tiene cada usuario en particular. Te explico por qué. La serie del 16 y 16 Plus ha saltado mucho y presentado muy buenas funciones en relación al 15 y 15 Plus. Mira, por un lado, si bien en este momento Apple Intelligence no está disponible aún y ni siquiera estará disponible tal vez durante los próximos meses largos en la Unión Europea por condiciones entre Apple y las regulaciones actuales, pero además Apple ha anunciado que todas las funciones se van a ir lanzando paulatinamente y primero en el idioma inglés. Por lo tanto, los que somos hispanoparlantes nos vemos totalmente demorados. Por ese motivo, tengo que ser 100% transparente. Desde el punto de vista del impacto de Apple Intelligence, no debería ser un argumento de decisión para que pese en una compra en este año, ya que, probablemente en todo el 2025 no veamos todas las funciones. Por el otro lado, es muy importante que tengas presente que muchas de esas funciones se van a presentar, subjetivas para distintos lanzamientos que luego van a ir mejorando con el tiempo. Entonces, si me preguntás, quiero que recuerdes que el 15 y 15 Plus, es decir, las unidades del año pasado, no estarán soportadas por Apple Intelligence por regulaciones de la cantidad de gigas de memoria RAM que necesitan. Por lo tanto, todas las funciones de inteligencia artificial estarán desde el 15 Pro y Pro Max en adelante, ¿sí? Así que si vos sos de los que quieren tener una experiencia enriquecida por inteligencia artificial, la decisión ya está ahí. 15 Pro, 15 Pro Max, en adelante. Cualquier 16. Y te paso un dato. Si podés esperar, en la primera mitad del 2025 se presentará el salto evolutivo del SE, es decir, la cuarta generación, y se presenta como un teléfono maravilloso. Y todos los rumores parecen indicar que va a estar soportando Apple Intelligence. Y creo que su vida útil va a ser tan larga y tan interesante que merece la pena desde el punto de vista de una inversión de mucho criterio. Por lo tanto, vamos a centrarnos en las unidades del 2024, el 16 y 16 Plus, que para mí son geniales. Evolutivamente han saltado, como te decía, mucho más que el 15 y 15 Plus, presentan funciones realmente atractivas y muchas de esas funciones también están disponibles en los tope de línea, en el Pro y Pro Max. Por eso creo que por una diferencia económica, el 16 y 16 Plus este año son una compra inteligentísima. Y tenés que tener presente que todos a partir de este año tienen el mismo silicon, es decir, el A18. Sin embargo, la versión profesional, el Pro y Pro Max, tienen el A18 Pro. Pero el A18 mueve excelente todo el catálogo de juegos, tiene una increíble relación de performance e incorpora, para que tengas presente, tanto el botón de acción, que solo estuvo disponible en la versión Pro y Pro Max del año pasado, ahora está disponible en toda la línea, y el botón de control de cámara, que si bien es probable que no sea una revolución porque por ahora el comportamiento no es tan bueno, a mí me parece que tal vez tiene un futuro y que esté disponible en toda la serie es una decisión a tener en cuenta. Otro de los puntos positivos del 16 y 16 Plus es el rendimiento de la batería, que incrementa bastante, casi brindándote performance de serie Pro. Está bien que eso es una combinación de algo bastante negativo, que el 16 y 16 Plus aún tienen pantallas de 60 Hz de tasa de refresco,
lo cual para mí es un atraso. Y siguiendo con la línea que es en contra, el puerto, si bien es un USB del tipo C a medias, porque si bien el terminal es USB del tipo C, la tasa de transferencia es compatible con 2.0, es decir, sigue siendo una especie de Lightning. Así que si a vos no te importa mucho, para carga te va a funcionar muy bien, si bien vas a transferir archivos a una velocidad menor. Pero son los entrada de línea y están a un precio muy bueno. Y por otra parte son los más atractivos en años. Incluyen colores muy lindos y pienso que desde el punto de vista de una decisión de compra inteligente, ya que tiene la 18, ya que tiene el nuevo formato, ya que la isla y los botones son las de la edición actual, a mí me parece que, si me preguntás, es una decisión de compra absolutamente inteligente. Pasando a la serie Pro, tenemos el 16 Pro y Pro Max. En lo que cambia es exclusivamente el tamaño, ya que este año ambas unidades incorporan un zoom óptico de 5x, es decir, 120 milímetros con tetraprisma, y también incorporan un nuevo sensor de 48 megapíxeles en el ultra gran angular. Como te decía, todas las unidades incorporan botón de captura y también tienen el botón, continúan mejor dicho, el botón de acción, que para muchas personas es muy útil. Para mí tampoco fue una gran revolución, pero ahí está y me parece que es muy bueno. En relación a el tamaño, el cambio, la relación de cuerpo, fundamentalmente en el Pro Max, sí está muy bueno. Los bordes son los más pequeños y reducidos de la industria, la pantalla se comporta increíble y debo reconocer que la batería este año ha sido un salto evolutivo impresionante. Por lo tanto, si sos un usuario que va a hacer grabaciones profesionales, este equipo es para vos. Tiene 120 fotogramas de grabación en 4K, con calidad absolutamente profesional, ya que permite ProRes, con tasas de transferencia de altísima velocidad gracias al puerto expandido USB del tipo C, lo cual es genial, y eso también te permite conectar a monitores a través de HDMI, es buenísimo, pero se usa también para poner discos rígidos externos, escucha, y grabar calidad de cine tanto en 120 fotogramas como en todas las demás resoluciones en Apple ProRes a 10 bits directamente con el puerto. O sea, es increíble. Ahora bien, esto es muy específico, 5x de zoom y todo lo que necesitas. Por lo tanto, si no sos creador de contenidos o un usuario que ama la fotografía y el video, creo que esta unidad, por su valor y por su relación, no merece la pena. Si me preguntás, el salto evolutivo para comprar sería desde un 13 Pro Max en adelante a un 16 Pro Max. Yo tomo una ventana de actualización de 3 unidades con un mínimo de 2 unidades. Salvo que tengas el dinero y tengas ganas de comprártelo y sé feliz, comprá lo que quieras. Por lo tanto, para cerrar, creo que si podés esperar hasta el 2025, el SE de cuarta generación se presenta como una alternativa genial. Si estás en algún país, como por ejemplo en este caso yo estoy en España, y existen tiendas como Catwin o algunas tiendas que si bien en este momento se han agotado las unidades porque el 15 Pro y Pro Max se presentan como una gran alternativa, muchas personas tal vez no están comprando el 15 y 15 Plus porque bueno, por la diferencia y ya que van a estar por fuera de Apple Intelligence cuando salga, deciden comprar a partir de esa unidad. Pero también te quiero recomendar la serie 14, que si bien fueron móviles de transición, yo hoy conociendo que tampoco van a estar en Apple Intelligence, pero al igual que el 15 y 15 Plus, bueno, se quedaron por fuera, pero tenés que pensar que en este momento en particular no pasa de una promesa, pero representaron un importante salto en performance y ese motivo hace que valgan la pena y que merezca que los recomiende. Porque si conseguís una unidad de refurbish, es decir, reacondicionados, fundamentalmente si son por alguna empresa seria y tienen baterías nuevas, me siento súper conforme en recomendarles tanto el 13 como el 14, incluso el 15 en todas sus unidades, tanto para modelos anteriores. Y si hablamos de los modelos actuales, mira, te muestro este cuadro comparativo con las tiendas en España para que tengas en referencia euros y en Estados Unidos para que tengas una referencia en dólares. Los saltos evolutivos los tenés que tener en cuenta a partir de la capacidad de almacenamiento y la serie Pro Max este año comienza en 256 GB, un punto a tener en cuenta.
A mí me parece que la decisión más inteligente es el 16 y 16 Plus si querés comprar el móvil del año. Además, como te decía, son los más atractivos en mucho tiempo. Y bueno, ese es el panorama de compras a fines del 2024 de todas las unidades. Si tenés un 13 Pro Max, sé feliz y seguí usándolo. No cambies, este año no presentó grandes saltos. Y si tenés un 15 Pro Max, casi que no merece la pena el 16 Pro Max. Pero bueno, poneme en los comentarios qué te parece. Si te gustó este episodio, dale like, recordá suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa, la Manzana Mordida Plus. De hecho, este mes estamos regalando un iPhone 16, sí, el que te acabo de decir que es la mejor compra, lo podés tener siendo miembro de nuestra comunidad. Además tenemos un podcast exclusivo de casi 2 horas todas las semanas, los mejores cursos, un grupo de Telegram para tus consultas, una web dedicada, toda la información en la caja de descripción, pero acordate, podés ganarte este maravilloso iPhone 16 siendo un VIP. Bueno, solo me queda despedirme, como saben mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Por cierto, te dejo todos estos episodios para que nos sigas. Nos vemos en más videos. Chau chau.